Veintitantas páginas, el programa donde los libros cobran vida y los clubes de lectura son los protagonistas. Donde explorar historias, personajes, entrevistas y recomendaciones para abrir el apetito lector de todas las edades. Prepárate, porque empieza Veintitantas páginas. Hoy en Veintitantas páginas abrimos un capítulo especial, un capítulo necesario, un capítulo que se suma a la conversación colectiva del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de las Mujeres. En esta fecha, la literatura se convierte en un espacio para pensar, para nombrar, para acompañar. Y por eso, el libro que nos reúne hoy es Comerás flores, de Lucía Soya, una obra que mezcla poesía, memoria, cuerpo y resistencia. Un libro que no se limita a contar, también interpela, remueve y abre caminos para mirar al frente aquello que tantas veces se silencia. Además, contaremos con la voz de Gemma Sirvent, editora y autora, con quien hablaremos sobre literatura, álbumes ilustrados y la importancia de los relatos que nos ayudan a comprender y transformar el mundo. Y como siempre, escucharemos fragmentos que nos harán reflexionar y cerraremos con un menú literario preparado por nuestra bibliotecaria, pensado para todos los públicos y sensibilidades. Soy Sara Caravaca y esto es un podcast de Cuenta Z. Abrimos el libro, acomodamos el oído y comenzamos. El marcapáginas. Hoy nos acompaña el Club de Lectura El Raval, aquí en Ellín. En este marcapáginas nos detenemos en un libro que no se lee deprisa, Comerás flores, de Lucía Soya. Es una obra que pide pausa, respiración y un espacio seguro para dejar que las palabras hagan su trabajo. Es un libro que habla del cuerpo, de la memoria, de la violencia que atraviesan generaciones y también de la fuerza que nace cuando una mujer decide nombrar lo que le ha ocurrido. Pero antes de adentrarnos en las páginas de este impactante libro, vamos a saludar a los integrantes de este club de lectura. Buenas tardes, Ana Isabel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, encantada. Vale, por aquí tenemos a Macu y Conchi. Hola. Hola, buenas tardes. Al fondo les sigue Charo y Encarna. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vale, y tenemos al otro lado justo a Carmen. Hola. Rosa. Hola. Pilar y Ana. Hola. Hola, buenas. Y como siempre, aunque no le escucháis, yo tengo a mi lado a Juan Villén. Os está diciendo hola, pero no lo veis. Bueno, en este capítulo es especial porque lo grabamos en torno al 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y precisamente la novela que nos reúne hoy nos invita a reflexionar sobre la violencia no explícita, aquello que no sabemos cómo nombrar, de cómo el lugar que creíamos seguro también se convierte en una prisión de la que pretendemos huir y una larga lista de cosas de las que hablaremos a continuación. Para quienes nos escuchan y no saben nada del libro, aquí va una breve sinopsis. Tras la muerte de su padre, Marina conoce a Jaime, un hombre 20 años mayor que ella que irrumpe en su vida colmándola de amor y atención. Poco a poco, Marina se adentra por completo en la vida adulta y sofisticada de Jaime, mientras que se va diluyendo su propia identidad. Una novela que las distintas caras del amor las presenta y aquellos espejismos de las relaciones desiguales, las dificultades del duelo y de la amistad como un refugio. Para dar inicio al coloquio, quería que me contaseis así brevemente qué os ha impactado más de Comerás flores. Pues a mí una de las cosas que más me impactaba es la forma en que ella tiene de llevar el duelo de su padre. Porque en realidad ella no lo está viviendo el duelo. El duelo lo ha dejado pasar, está ahí, pero durante todo el libro está totalmente presente. No domina todavía la muerte del padre. A mí lo que más me ha llamado la atención es que es una historia sobre el tema de la violencia contra la mujer, del que se oye, pero muchas veces al no haber unos daños físicos parece que se aprueba, y es una historia que creo que a todas nos puede
sonar, resonar y haber vivido o entrado en algún momento en esa zona de peligro. Y su violencia era transparente, se me quedó eso. Claro, eso es de las cosas más impactantes que tiene el libro, la invisibilidad, que puede llegar a suponer el control psicológico a una persona. A mí es lo que más me ha impactado del libro. Sí, a mí también. Yo pienso que realmente es la segunda parte la que no es el duelo del padre, cuando ella conoce a Jaime, sí. que es un maltrato psicológico, que es lo como ha dicho Pilar, que no está igual de visto como si te dan una torta, que se te queda el cardenal, pero el maltrato psicológico también es duro. Y lo sutil que es tan sutil que cuando te quieres dar cuenta no lo ves venir, vas accediendo a todo, y hay un momento que recuerda a lo que se cuenta muchas veces de la rana, que la metes en una olla con agua fría, el agua se va calentando, la ranita está súper feliz en su piscina particular hasta que el agua hierve y muere. Es así de sutil. Y además este libro está muy bien reflejado, sí, porque ya no se da cuenta de nada desde el principio. Ahora veremos más cositas sobre ella. Precisamente recojo esto que estáis comentando, lo que ha dicho Rosa y cómo completa San Isabel, para abrir ese camino ya, porque habláis de que es algo muy sutil, de hecho, que incluso de puertas para afuera la familia no es consciente hasta que ven a Marina destrozada. ¿Qué creéis que desde el principio se puede observar como lectoras cómo va a ser Jaime? ¿Hay alguna pista o algo? Bueno, yo no tengo la menor duda. Desde el cumpleaños, ¿qué os parece a vosotras desde el cumpleaños? Y desde antes, cuando están hablando de las primeras veces, que él le dice, ¿qué estudiaste para trabajar en Aponte? Y ella le dice, no recuerdo haberte dicho dónde trabajo. Se rió y no me contestó. Hay una segunda pregunta referente a ¿cómo sabías que trabajo en esa agencia? ¿Te enseño mis discos? Se rió, cambió la conversación. Ahí empiezas a ver, bueno, y cuando va detrás de los amigos. Sí, que desde el principio, antes de ni siquiera empezar a hablar con ella, ya la había investigado. Cuando la conoció, referís, ¿verdad? Sí, cuando la vio en el bar. A la primera vez que la ve en el bar, se fija en ella y ya empieza a investigarla. Y ahí ya empezáis vosotros a pensar que hay una especie de control bastante grande, ¿verdad? Bastante férreo. Cuando ella va a celebrar su cumpleaños, no te he visto, pues estoy detrás tuyo. A las 3:30 de la mañana que le manda uno de los mensajes. Pues todos tus amigos me han visto, menos tú. Qué casualidad. Se le ve. Eso es una bandera roja enorme que disfrazamos de interés. Pues me tiene interés, no quiere que me pase nada. Es un disfraz. Sí, a mí esa sutileza de actuar y de comportarse me daba realmente miedo, me generaba ansiedad a la hora de leerlo. Más que nada también porque a lo mejor somos mayores, somos adultas todas, pero yo lo veo en generaciones que tienen que venir ahora, lo veo en mi hija que tiene 12 años y que no sé lo que le va a deparar la vida, y me da miedo pensar que te llegue un narcisista de estos con esa sutileza, con esa manera de regalarte los oídos, los ojos, la vista, y que ella no se dé cuenta y yo no sepa tampoco ayudarla. Esa sutileza tan fina me daba miedo. Lo primero que tenemos que hacer los que tenemos gente joven es no esperar a que conozcan a alguien de esos, sino decirle cómo son los que van a conocer como esos, porque se ven venir. Sí. Si estás avisada y estás enseñada, se ven venir. Se ven venir. Empiezan pidiéndote el teléfono, empiezan diciéndote lo que te tienes que poner y empiezan a decirte que los amigos no interesan, que si lo quieren a él solo le hace falta a él, no necesita más. Cuando a mí eso me lo dice una nieta, le digo, corre que te las pelas. No, que me quiere mucho, no, corre que te las pelas, déjalo.
precisamente al hilo de esto último, ¿no? Del me quiere mucho, creo que algo que está claro durante todo el libro es que se confunde esa atención que ella recibe con amor, ¿no? ¿Por qué creéis que es tan fácil confundir precisamente atención con amor cuando una persona está vulnerable? Porque tiene mucha falta de cariño. Porque no tiene a dónde agarrarse, no sabe a dónde cogerse, entonces tiene falta de cariño y para ella ese es todo, porque no tiene nada. Eso es cuando en el libro va diciendo ella que necesita cariño, pero un cariño tremendo porque ella ha perdido algo que se supone que quiere muchísimo, que es a su padre. Entonces ella ahora mismo está pues desvalida. No se siente querida, no siente que su vida está llena, sino se siente aburrida de su propia vida. Y una de las frases que ponéis, que dice ella, dice: yo quería que me quisieran tanto como para que no hubiese un ojalá, ni un ya, sino todo ahora. Nada, no se tiene nada en cuenta, solo quiero que me quieran ahora, en este momento. Y ahí él tuvo la gran oportunidad de llegar. Te quiero mucho, te regalo, te digo, y ya empiezan. Precisamente a mí también me llamó la atención el nombre, Comerás Flores, que bueno, ya se veía venir que no era en positivo, pero yo creo que es por, como tú decías, la vulnerabilidad de ella, porque en varios capítulos del libro se ve que ya no es solo en esta etapa, también habla de niña, de esa necesidad de aceptación, de ir detrás de los mismos amigos, o sea, que este es el caso ya extremo porque este hombre aprovecha esa vulnerabilidad para absorberla totalmente, pero eso se ve y precisamente me llamó la atención lo del nombre porque después de presentarle a su madre, a Jaime, y el ser encantador y ya conquistar a todos, le dio a probar un postre con leche y huevos siendo vegana y ella se lo comió y ella decía eso: yo estaba allí pequeña, no teniendo nada que hacer porque ya había hecho lo que quería y lo que creía que querían de mí. Una relación estable con un hombre serio y responsable. Sentar la cabeza, volver al norte, estar quieta un rato, comer de todo, comer flores. Es un poco lo que esperan de ella, entonces es como he encontrado lo que todos esperan de mí, todos me van a querer más, me van a aceptar más. Yo lo interpreté así. Además también Marina, aparte de acordaros que Marina es la pequeña, tiene 2 hermanos mayores, ella nace 14 años, le llevan sus hermanos, y siempre ha sido la niña pequeña de la casa. Sus padres la han mimado, indiscutiblemente, y entonces ella también quiere seguir, al faltarle el padre, tiene esa necesidad de que la mimen, de que la protejan, de que la quieran. Quizás por eso, por esa necesidad de que que quería que la quisieran y que estaba en bajón, como decimos los de bajona, por lo del duelo del padre que ha dicho Conchi. Entonces la pilló en el momento justo para decir: este hombre es que me va a dar el cariño que me daba mi padre antes. Viniendo a esto, hay un momento que ella misma dice: lo que menos me gusta del amor es tener que pausarlo. No, el amor hay que pausarlo, las amistades hay que pausarlas, las vivencias hay que pausarlas, pensarlas. Un amor sin pausa, ahí pues te lleva a esto, te lleva a no pensar y a no ver. También un poco como un elefante en una cacharrería. Entró arrasando. Entró ahí: venga, yo estoy aquí y me voy a comer el mundo y tú eres una niña que ya verás, te vas a quedar conmigo, obnubilado, con los ojos como ojiplático, total y absolutamente. Entrar así a una niña, porque entrarle así a una mujer madura, que es autosuficiente, llega un punto que te lo queda mirando y dices: no, aquí no. Yo creo que la anuló y ya cogió la personalidad que él quería. La diferencia de edad es evidente en la novela, como tal estáis contando, pero ¿qué otras desigualdades aparecen en la relación? ¿Creéis que existe alguna otra? Sí, el poder adquisitivo, el dinero. Sobre todo, sí. El reconocimiento social. Ella acababa de terminar la carrera y estaba, pues como todas hemos hecho, deseando
de empezar a trabajar, mientras que te encuentras con este donde ya tiene todo, que domina ya su trabajo, que me hizo muchísimas gracias, eso de compositor de atmósferas, por favor, compositor de atmósferas, o sea, un decorador de interiores, pero vamos. Y claro, pues llega hasta ahí y se quedó pues totalmente, tiene dinero para todo, porque sabéis, cuando él le regala, el primer regalo que le hace es llevarla al restaurante donde lo alquila exclusivamente para ella, con los manteles que él pone, claro, como compositor de atmósferas, claro. Y todo lo que le da. Y le regala 2 pedazos de anillo, no un anillo de pedida, no, 2 anillos con sendos pedruscos. Eso ya es el epítome del señor que lo puede todo. Eso es para salir corriendo, un poco más despabilado y salir corriendo que te las pelas, en cuanto hubiera visto los 2 anillos. Sí. Salió corriendo, que ya no lo quería. Ya no lo quería, pero se lo puso. El amor, claro, aquí confundimos amor con otra cosa muy distinta, ¿verdad? La festividad. Pero de todas formas a ella no le dio su espacio en el espacio de él. ¿Y creéis que ella tiene un interés en ese dinero o realmente es como un, por así decirlo, daño colateral que hay? Era un dios para ella, yo creo. Claro, pero hay un interés por parte de ella realmente, o es como un añadido que de repente... O sea, ¿qué significa para ella ese poder adquisitivo? Para ella. Es una comodidad para ella. En no tener que preocuparse. El que se lo estén dando todo hecho, yo no creo que lo hace por egoísmo, por tener dinero, sino por la comodidad que le da el no tenerse que preocupar ni de buscar piso, ni de comprar, ni de nada, porque se lo están dando todo hecho. Yo no creo que sea por comodidad, al revés. Ella lo que intenta y lo que luego va luchando, que nos lo dice a través de la historia, es por conseguir su trabajo y poder ella tener pues, su vida independiente económicamente. Ella de verdad cayó en las redes total de él, pero porque se sentía protegida. Llega un momento en que ella solamente quiere estar debajo de las alas de él, aunque él la maltratase, porque ella, otra de las frases de las primeras que tiene, dice, la primera vez que lloré por él, aprendí que llorar tenía un castigo, el silencio. El silencio y echarme la culpa a mí, que eso es lo mejor que hay. Tú no vales nada si no fuera por mí, que soy el que te protege. O sea que yo creo que ella quería conseguir lo suyo por ella misma, pero él no le deja. Sí, precisamente estamos hablando también de eso que claro, que empieza muy sutil, que sí que es verdad que ella quiere ganarse su propia vida y ella quiere hacer su vida y, oye, pues una de las cosas que a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención es que ella dice que no quería relaciones aburridas, que se cansaba enseguida, que tal. Y de repente se le presenta una relación en la que no se cansa, en la que, como habéis dicho antes, todo es ya, todo es amor, todo es pasión todo el rato, no me quiero separar. ¿En qué momento vosotras, como lectoras, intuís que la relación no es idílica? O sea, antes hemos hablado de en qué momento hemos visto que Jaime ya empiezas a mostrar quién es, que es casi desde el principio, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Rosa, pero ¿en qué momento lo veis en la relación en sí? Yo creo que bastante pronto. Lo que pasa es que ella no lo quiere ver por lo que hablamos al principio, porque este maltrato ella lo vive como que él es mayor que ella y ella no está a la altura y él es más maduro y no lo quiere enfadar, lo que decía Conchi. Pero es que desde el momento al principio que ella se lo presenta a su familia y a todos les parece estupendo, y ya justo lo que comentábamos antes, ella ya hay un momento en el que se siente mal y se siente triste porque no está siendo ella con su familia. Él se ha convertido en el protagonista de toda la historia, de toda su vida. Y eso es antes de irse a vivir con él, creo, o cuando estaba empezando a irse a vivir. Y a mí también, hablando de eso de la familia, pero yo de su amiga, que tanto que quería a su amiga, su compañera, y por él la deja, pero sin decirle nada, sin llegar a explicarle el por qué se iba, por qué la quería. Yo qué sé, es que yo pienso que hay amigas que se los debes de contar, como al principio al final le dice la amiga, si tú me hubieras dicho
esto cuando al final ya le cuenta toda la historia del maltrato, que la amiga le ayuda, claro. A mí la primera vez que comentó que la había saludado y cómo se tocaba el pelo para retirárselo de la cara, así tan él, tan soy yo, su manera de vestir, de verle los tatuajes, como que él demostraba el engrandecimiento que él tenía. Para él ella también era un trofeo, una chica joven que la llevaba al lado, que tenía la misma edad que su hija y que podía pasearse con ella porque además la muchacha se desenvolvía bien, ella se desenvolvía bien donde se pusiese, pero para él ella era un trofeo y él iba demostrándolo a cada paso. El día del cumpleaños, como hemos comentado antes, o sea, tener la desfachatez de plantificarse en el bar, mostrarse a los amigos, pero ocultarse a ella y jugar con ese daño psicológico que le generaba y además echárselo en cara. Es que he estado ahí, me han visto todos menos tú. Pero vamos a ver, si tú no te has mostrado a mí, no te puedo ver. Lo que no tengo delante no lo veo. Y siempre él. O sea, yo a mí desde el primer momento, esa manera, cuando explicó lo del pelo, dije, no sé, este hombre va de otra pasta y no hay que tenerlo cerca. Pienso, ahora mismo estaba acordándome de ese momento que tienen una reunión con Jaime, con ella, con la tal Mercedes, bueno, todos los que altos cargos del trabajo de él. Y entonces uno de los monitores que estaba llevando aquella reunión les dice que escriban en un papel un momento feliz. Ella no encuentra un momento feliz. Incluso llega a pensar en la relación con Jaime y no es capaz de escribir un momento feliz. Yo creo que ahí ella empieza a darse cuenta de que no le está llenando esa unión con ese hombre, es que está llegando un momento en que no le produce placer, no le produce satisfacción, no le produce lo que trae consigo el amor en esa parte, porque no lo encuentra. Pero ya la tenía enganchada. Él no veía, pero ya estaba enganchado. Y ya no veía la manera de salir. Se da cuenta que no puede poner nada, pero a la vez está enganchada de tal manera él que tampoco se da por pensar y decir hay que hacer algo. No, estaba tan enganchada que lo veía normal. Digo yo que lo vería normal cuando no hizo nada. En ese momento es que ella ya le empieza incluso a tener miedo, porque ya cuando le dice, yo he puesto el día que te conocí, y ella dice, yo también, y no había puesto nada. Entonces ahí ya se demuestra que ella ya empezaba a no ser ella, no saber, como decía, que es verdad, que no. Volvemos otra vez al problema de los maltratos psicológicos, porque a ti te va una señora de urgencias que le han pegado una paliza y tú ves físicamente que le han agredido. Psicológicamente esta chica, ¿qué explica? Es que es demasiado maravilloso, es que me ha regalado 2 anillos. Claro, el maltrato psicológico es muy difícil de demostrar, muy difícil, mucho. Hasta que, y bueno, aún así cuando ella ya empieza a despertarse, a buscar un piso, a quererse ir, aún así tiene mucho miedo y muchos problemas. Aún así va con pies de plomo. Es que en un momento determinado, yo por lo menos yo no me he dado cuenta del momento determinado en que ella se siente infeliz. Porque son tantos momentos, son muchos momentos pequeños, de pequeñas infelicidades que ha tenido y de bastantes miedos, porque ella no ha podido ser ella misma desde el principio del libro. En ningún momento ha podido ser ella misma. Ha podido ser ella misma con su perra, con Frida. Ha podido ser ella misma con su amiga, que también la aparta, Jaime la aparta también de su amiga, como la aparta de todas las cosas que ella quiere en realidad. A Frida, a su amiga, a su familia no, porque por medio de su familia, dice, quien quiere la col, quiere las hojas de alrededor. A su familia la ha embaucado de tal forma que, bueno, solo ven por sus ojos, ¿no? Entonces, no encuentro un momento, cuando tú me lo has preguntado, no encuentro un momento determinado para saber que ella es infeliz, porque yo la veo infeliz desde el principio del libro, prácticamente. Pero yo creo que cuando ella se da cuenta de realmente cómo es Jaime, es cuando le chilla tanto a la hija. Cuando ella ya se siente que dice,
¿por qué ha maltratado así a su hija? Porque, aunque le daba todos los caprichos, pero a la vez que le daba. Luego hay otro punto para mí muy importante, porque yo me gustan mucho los animales. Yo en casa tengo 2 gatas. Y mi perra se duerme conmigo, mi perra llora, mi perra se hace pipí en las alfombras. La perra estaba sufriendo también un castigo psicológico. En ningún momento dice que la toque, porque es que ahí cierro el libro y se acaba, porque ya no llego, no sigo. Pero quiero decir que la perra lo estaba pasando realmente mal y ella se siente mal de no haber protegido a su animal, que es al fin y al cabo su compañera, es la que va con ella por todos los lados. Y la perra también lo sufre. Sí, yo era un poco lo que precisamente quería recoger y comentar, que Frida es la que desde también en el principio está diciendo esto no va bien, porque se comporta raro, cuando viene Jaime corre detrás de ella, o sea que la pobre perra nos está avisando ya desde el principio. Y igual cuando comentabais lo de Jimena, para mí hay una frase que es impactante que dice, si le hace esto a su hija, ¿qué no me va a hacer a mí? Entonces, pues con esta frase tan impactante quería daros las gracias por compartir vuestras voces y reflexiones. Creo que Comerás Flores nos deja con una sensación pues, de que la violencia no es siempre física, que es un poco lo que comentabais. Sin embargo, aquí vemos que también se nota en el cuerpo. O sea, ella al final acaba teniendo un trastorno de la conducta alimenticia, que es algo que no hemos comentado, por esta relación. O sea, acaba vomitando todo lo que come, que para mí también tiene bastante metáfora con el título. Pero bueno, al final no se habla de un maltrato físico como tal, pero el cuerpo claro que sufre igualmente y bueno, pues vemos la necesidad de resurgir y de volver a crecer, que al final es lo que hace Marina y yo creo que es la metáfora perfecta del título, porque al final, bueno, pues vuelve a crecer. Así que muchas gracias, chicas, por compartir vuestras reflexiones. El encuentro. Y ahora pasamos al encuentro, el espacio donde conversamos con quienes hacen que las historias respiren y nos invitan a mirar el mundo desde nuevas perspectivas. Hoy nos acompaña Gemma Sirvent, escritora, editora y especialista en lenguaje visual. Es licenciada en traducción e interpretación y está especializada en técnicas visuales. En 2013 fundó en Almería la editorial Libre Albedrío, un sello independiente dedicado al libro álbum y a la literatura ilustrada. Como autora ha publicado obras que han recibido reconocimientos internacionales y han sido traducidas a varias lenguas. Entre ellas destaca el álbum ilustrado Penélope en el mar, ilustrado por Raúl Guridi, donde reimagina el mito clásico de Penélope. En lugar de esperar en silencio, decide embarcarse en su propia aventura, convirtiéndose en metáfora de empoderamiento y libertad. En este capítulo especial por el 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, su voz nos ayuda a reflexionar sobre cómo la literatura y la ilustración pueden ser herramientas para visibilizar, cuestionar y transformar realidades. Hola, ¿qué tal, Gemma? Bienvenida al podcast de 20 y tantas páginas. Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, primero, para conocerte un poco mejor, ¿cómo llegaste al libro álbum y qué te atrapó de este formato? Madre mía, pues es un camino muy largo y además tiene mucho que ver con un libro que se llama Penélope en el mar, que lo publicó Adenota y que en realidad cuenta un poco mi historia de cómo llegué a esto del álbum ilustrado. Yo tengo formación como traductora, estoy licenciada en traducción e interpretación, luego hice un máster en técnicas visuales y me apasiona el cine. Entonces llegué a este trabajo un poco pues por amor a contar historias y por amor a contar historias con diferentes lenguajes, ¿sabes? A esta mezcla tan bonita que tiene el álbum ilustrado que te permite combinar palabras con imágenes, incluso el formato del libro está aportando algo más a la historia y todo es como muy metafórico y también tiene mucho que ver pues con esa pasión que tengo yo por el cine porque trabaja un poco el lenguaje igual y es como si fuera un pequeño cortometraje
en 16 dobles páginas, a veces un poquito más, y te permite pues contar una historia de la mejor forma posible, en un formato como muy acogedor, que se abre como una puerta, que te metes en el libro y te das un viaje inolvidable, y que luego también te permite revisitarlo porque siempre que vuelves a él vas a encontrar nuevas cosas. Son estos formatos que tienen varias capas de significado y que además la mirada del lector o lectora es imprescindible pues para que cada uno haga su propio viaje. No sé, son libros que a mí me fascinan y que tienen estos mecanismos tan mágicos de leer la historia y que cada uno encuentre su historia diferente, su significado diferente en ella. Precisamente esto que nos cuentas de que el lector al final hace su propio viaje, nos surgía la duda de si tú dirías que el lector es más activo con un álbum ilustrado. Sí, mira, yo una de las cosas que siempre cuento en mis charlas es que cuando tú entregas una ficción a un público, ya sea una ficción para lectores sobre todo, tú haces un pacto con el lector, que es un pacto de suspensión de incredulidad, ¿no? Tú no puedes engañar a ese lector o a esa lectora, por mucho que sea ficción, y siempre tienes que mantener como la coherencia dentro de la historia. Pero es que en el libro álbum vamos un pasito más allá, y es una presunción de inteligencia por parte de la persona que recibe la historia. Porque tú le estás dando una narración casi que tiene que completar con su mirada. Entonces, estás haciendo libros para seres pensantes, y eso me parece pues muy respetuoso con el lector, y sobre todo porque están destinados a todos los públicos, pero siempre parece que los álbumes ilustrados están destinados al público infantil. Yo siempre digo que son libros para todos los públicos, pero que los niños pueden entender muy bien, los niños y las niñas. Y creo que el darles una obra que también les permita pues esa libertad de pensamiento y que ellos saquen sus propias conclusiones, pues creo que es tratar a los lectores infantiles con respeto. A propósito de esto que me dices de los lectores pensantes y demás, en 2013 fundaste Libre Albedrío y, bueno, nos preguntábamos como editorial, ¿cómo seleccionáis las obras que publicáis? ¿Qué criterios os resultan imprescindibles? Porque al final estamos hablando del lector, pero esto es una responsabilidad grande. Es una responsabilidad muy grande, sí. Es verdad. Yo creo que todos los que nos dedicamos a crear contenidos para la infancia tenemos una responsabilidad muy grande, y más cuando son libros, porque el mercado está muy saturado. Entonces creo que es una responsabilidad de nosotros de crear los mejores libros posibles para esos lectores, y de no hacer más ruido de lo que ya hay con tanta obra que se publica hoy en día y tantas novedades que se reciben en las librerías cada semana. Pero al final el criterio, obviamente hay un criterio de selección por criterios de calidad como muy básicos, pero te diría que es por puro enamoramiento. O sea, yo creo que los editores así independientes que nos dedicamos a esto, elegimos las obras de nuestro catálogo porque nos enamoramos de ellas, y cuando tú te enamoras de algo y te gusta tantísimo algo, lo que quieres es compartirlo con el mundo y que todo el mundo vea esa maravilla que has descubierto, ese pequeño tesoro que de repente quieres poner a disposición de todo el mundo. Precisamente por esto que me comentas de tener que compartir, y nos decías que eres especialista en lenguaje visual, ¿qué aporta la ilustración a la hora de tratar temas complejos como la violencia, la memoria o el empoderamiento que hoy precisamente reivindicamos? Pues yo creo que lo marcan la diferencia. A mí me interesan muchísimo las obras que trabajan todas estas temáticas desde un punto de vista muy visual, porque creo que hace que el mensaje llegue de una forma tan potente y tan poderosa. ¿Sabes? Esto de que cuando lo ves es como que te llega al alma,
lo puedes trabajar de una manera poética con las palabras, pero de repente en el texto encuentras una cosa que la ilustración te complementa o lo acentúa, o a veces incluso lo contradice. Yo creo que la ilustración, en el caso del libro álbum, y para tratar temas más delicados, yo creo que para eso está el arte. El arte nos ha servido a lo largo de la historia de la humanidad, pues para contarnos todas esas cosas que son difíciles de contar, difíciles de explicar y que te llegan al alma de una manera directa, muchas veces sin pasar casi por el cerebro. Es algo que te provoca una emoción, no te provoca una sensación, no te provoca un rechazo, te provoca algo, te interpela de una forma como muy directa a tu sensibilidad como ser humano. Es una forma de concienciación social desde el arte imprescindible para el momento que vivimos tan complicado. Y nos hablas eso de concienciación social desde el arte. Entonces, ¿qué responsabilidad tenéis las editoriales y los autores? Pues la responsabilidad es hablar de estos temas, es no dejar de hablar de ellos. Yo creo que a la infancia se le puede hablar absolutamente de todo, no hay que mantener las infancias en una burbuja, y para eso están los libros y estos lenguajes metafóricos. Lo que no hay que perder, y también es una responsabilidad, es el lenguaje simbólico y el hacer estos temas universales que trasciendan no solamente a lo que está ocurriendo en nuestro panorama actual, sino que trasciendan y que al final se conviertan, ojalá, en clásicos, en libros que podamos volver a recurrir, también pues para mantener viva esa enseñanza, que no me gusta pensar que queremos adoctrinar, sino todo lo contrario, sino mostrar y concienciar y que nos convirtamos en generaciones con un espíritu crítico bien construido y que podamos ver las cosas que pasan con ojos críticos y con ojos con una mirada educada. Con esto que nos dices del lenguaje simbólico y demás, quiero retomar a Penélope en el mar, porque aquí propones una Penélope que no espera y que decide tomar el timón de su vida. Además hay una frase que te quiero preguntar qué significa, qué nos dice esta frase, y es: me enseñaron a permanecer callada para escuchar a los demás, y ahora escucho a las sirenas que me cuentan los secretos del fondo del mar. Pues mira, este Penélope en el mar, esta historia está en un cajón durante mucho tiempo, estuvo en un cajón, porque nació de una educación de un tiempo en el que, bueno, ser mujer era esto de permanecer callada, de escuchar a los demás, de hacer siempre caso, de tener un camino un poco marcado. Y esa idea de escuchar a las sirenas en realidad es escuchar más allá de lo que te están diciendo, es escuchar esa voz interior que te dice que tienes que hacer algo más de lo que te están diciendo, que puedes llegar a conseguir algo más, de que puedes dar un paso tú sola, de que no necesitas a nadie para avanzar y de confiar en ti misma. Pues nos quedamos Penélope en el mar para recomendar en el día de hoy, pero te quiero pedir, antes de despedirnos, que nos recomiendes un libro. Que os recomiendo un libro, así uno que se te venga a la cabeza. Vale, pues a ver, déjame que piense. Mira, hay un libro que he visto últimamente que me ha gustado un montón y es de la editorial creo que es de Abenauta, espérate, que se llama Mujeres tatuadas, si no me equivoco. Y bueno, lo recomiendo en estrella porque habla de mujeres libres, de mujeres tatuadas y no voy a contar nada más para que quede ahí para que despierte la curiosidad.
pero si no me equivoco se llama Mujeres tatuadas. Pues nos quedamos entonces con Penélope en el mar y con Mujeres tatuadas, y no hacemos spoiler ni nada, No. Solo abrimos apetito. Y nada, pues darte las gracias, Gemma, por acompañarnos en el día de hoy tan importante y por compartir pues tu mirada y sobre todo tu trabajo. Nada, muchísimas gracias. Un placer. El aperitivo literario. Llegamos al aperitivo literario, el espacio donde los clubes de lectura nos regalan fragmentos y palabras que amplían la experiencia del libro. Tras adentrarnos en Comerás Flores, hoy escuchamos trocitos de texto que nos han traído de este libro y que de alguna u otra forma pues, nos han emocionado. Va a empezar por aquí Conchi contándonos pues, un poquito lo que nos ha traído. El trocito que he elegido es después de que Marina ha dejado a Jaime. Y dice así: la verdad era eso que siempre andaba buscando yo entre los silencios y las mentiras de Jaime. Me parezco mucho a tu padre, me decía él, cuando yo me removía un poco. Y esa era una mentira que a mí me clavaba a ese suelo viejo de madera y que a él le hacía gigante. Tan gigante que todo tintineaba a su paso. Esconderme era mucho más fácil que decir la verdad. Si tuviese que decir la verdad, nada más que la verdad, a lo mejor me habría quedado muda para siempre. No por no mentir, solo por no saber cuál elegir. ¿Qué verdad escoger de entre tantas flores creciendo, pegaditas al muro de piedra que Jaime levantó rápido, para que los vecinos no vieran lo que crecía al otro lado de sus buenos días? Que una casa no siempre es un refugio, que en el ojo del huracán no llueve ni hace frío, ni anochece antes. Nadie se para, nadie se alerta, nadie te advierte, lo limpian todo y aquí no ha pasado nada. Que el silencio en una casa es como dejarse el gas abierto, que Jaime me llenó la boca con tantos animales que al final los tuve que vomitar. Me fui y supe que la violencia no siempre es evidente ni da pasos como truenos, pero todavía sentía una cuenta atrás pegada al pecho. Muchas gracias, Conchi, por compartir este fragmento que la verdad que deja mal sabor de boca, pero también esa esperanza. Charo, ¿qué nos traes tú? También un pequeño fragmento. Marina describe esa confusión de amar a alguien que tiene dos caras totalmente distintas. Y dice: a veces me pasaba que el Jaime que yo estaba esperando no me parecía el mismo Jaime del que me hablaba. Yo iba de la mano de Jaime, que me cuidaba, pero había un Jaime que gritaba. Yo no quería perder de vista al Jaime que me acariciaba, escuchaba y entendía. Por eso me quedé al otro lado del miedo. Muchas gracias, Charo. Encarna, nos terminas tú esta sección, ¿verdad? Una frase muy rápida. Dice: tengo una pregunta atravesada. ¿Qué hacía una chica como tú con un hombre como este? Pues sí, de hecho, sí. Visto lo visto, aunque la relación empezaba con, pues mira, nunca mejor dicho, flores y corazones, pues termina siendo todo lo contrario. Quería daros las gracias por prestarnos vuestra voz, por compartir estas líneas que yo creo que no nos dejan indiferentes con este tema y que nos invitan a seguir reflexionando sobre este libro y sobre la violencia, como habíais comentado antes, sutil que podemos encontrar en él. Muchas gracias. El menú del día. Llega el momento del menú del día, nuestra mesa literaria. Como en todo buen menú, hay propuestas para todos los gustos y edades. Hoy además lo hacemos con la mirada puesta en el 25 de noviembre, recordando que la literatura también puede ser un espacio de reflexión y de cambio. Nuestra bibliotecaria nos ha preparado un menú variado, desde un entrante infantil hasta un postre gráfico, pasando por platos principales que invitan a pensar y conversar. Un recorrido de lecturas para acercarnos a nuevos espacios y experiencias que a través de la lectura esperamos que nos hagan profundizar más en este tema tan complicado.
Así que sin más, Ana Isabel, ¿qué nos traes hoy por aquí? Hola, pues mirad, hoy vamos a servir un menú que nos va a servir para romper el silencio de alguna manera. Un menú compuesto por 6 lecturas imprescindibles para identificar y combatir la violencia de género. Desde el análisis de nuestros clásicos hasta la fuerza del cómic actual. Un recorrido que va a empezar en el miedo y va a terminar en la libertad. Sentaos a la mesa, que pasamos de las palabras a la acción. Vamos a empezar. Venga, he preparado un entrante que es un libro infantil, ¿vale? Hoy he elegido La niña silencio, que es de Cécile Roumerière. Y el ilustrador es Benjamin Lancôme, que es un ilustrador muy conocido por todos los lectores. Pues es una joya visual y narrativa que trata el tema con una sensibilidad extrema. Es ideal para el público infantil y para los adultos también que quieran entender el trauma. Este libro es una metáfora perfecta del aislamiento. Narra la historia de una niña que vive en una casa llena de ruidos y secretos, pero ella decide y se ve obligada por las circunstancias a vivir en el silencio para protegerse. Es un libro que no habla de golpes, sino del clima de miedo y de la necesidad de que alguien escuche lo que el silencio está gritando. En el libro, la clave es cuando alguien, una maestra, un amigo, un vecino, nota ese silencio. A veces la violencia de género en el hogar no se manifiesta en gritos, como ya hemos visto en el libro que hemos estado comentando hoy, sino en el silencio absoluto de los niños que lo presencian y lo sufren. Y este libro nos enseña a leer esos silencios. Y las ilustraciones que son de Benjamin Lancôme son muy hermosas, pero muy melancólicas. Él dibuja los personajes con ojos muy grandes, que nos lo dicen todo. Esto como un entrante me parece ideal. Luego un primer plato. El primer plato es un libro juvenil, pero en este caso hemos elegido Eso no es amor, de Marina Marroquí. No es una novela al uso, ¿vale? Hay novelas literariamente complejas, pero este libro es una herramienta definitiva. Marina, la autora, es una educadora social y es una superviviente y escribe directamente para los jóvenes con un lenguaje claro, directo y sin rodeos. No es una novela, es una guía práctica. No solo nos cuenta una historia, sino que desmonta el cuento de hadas que nos han venido contando siempre y que a veces esconde ese tipo de control. Es un libro que ayudará a los jóvenes a decir: esto que me pasa no es normal. Esto que me pasa no es normal. Porque desmonta paso a paso los mitos del amor romántico, como los celos, como que los celos no son amor y que quien bien te quiere te hará llorar, que sabéis que es un mito que hemos estado oyendo muchísimo tiempo. No es una lectura, propone también ejercicios para que el lector analice esta relación y con su entorno. Está diseñado específicamente para detectar la violencia de género antes de que sea física, centrándose en el control psicológico y el aislamiento. No regaña al lector, sino que lo acompaña, lo que hace que los adolescentes no sientan rechazo al leerlo. Esto en cuanto al primer plato. El segundo plato siempre es el plato más contundente, ¿no?, de un menú, ¿verdad? Es el plato más importante, pero bueno. Y como es el plato más importante, pues nuestro plato fuerte de este menú es un clásico. Sabéis que me encantan los clásicos y que me gusta mucho que se lean clásicos. Bueno, pues he elegido El encaje roto de Emilia Pardo Bazán. Mucha gente piensa que los clásicos son libros que están llenos de polvo, con un lenguaje difícil, que nadie lo entiende y que eso nosotros no lo vamos a entender. Pero la realidad es otra. Un clásico es una herida que sigue abierta. Los clásicos nos hacen más libres, nos permiten conocer mejor la condición humana, lo que nos hace más críticos y, en consecuencia, más libres. Si hoy traemos a Emilia Pardo Bazán a este menú es por varias cosas. Porque es para entender que no estamos locas. Los clásicos nos demuestran que la violencia de género no es un suceso aislado, sino una estructura histórica. Nos da perspectiva para entender que estamos luchando contra un monstruo muy antiguo. Y también porque por la potencia del lenguaje, un clásico siempre sobreviven porque dicen las verdades más crudas de la forma más bella e impactante posible. Una frase de la Emilia Pardo Bazán tiene el poder de un tuit de ahora, pero con el peso de 100 años de verdad detrás.
La historia es muy sencilla. Presenta a Micaela, que es una mujer que el mismo altar le dice que no al novio, lo planta ahí y nadie lo entiende, hasta que bastantes años después, ella revela ese secreto. El día que fue a casarse, el vestido se le enganchó y se le rompió. Y en la mirada de furia que vio en su prometido en ese instante, ella leyó todo su futuro como mujer maltratada. Y dijo, sí, ahí te quedas. O sea que ese es el plato fuerte que tenemos hoy, es nuestro primer plato. Después del primer plato, siempre en un menú, bueno, el primer plato suele venir acompañado de una guarnición, ¿verdad? Esa guarnición, pues, es para realzar ese plato y para eso hemos elegido, pues, un libro ilustrado. Y este libro ilustrado sería Quiéreme bien, de Rosalind B. Pelford, que es probablemente una de las novelas gráficas más potentes y pedagógicas que existen sobre este tema. Quiéreme bien tiene un trasfondo biográfico y un ritmo íntimo y profundamente psicológico. Es el complemento perfecto para narrar este proceso, el proceso de maltrato y de este maltrato. La autora utiliza el dibujo para mostrar cosas que con las palabras a veces no se pueden lograr, como que la protagonista se va haciendo, esto es muy curioso, la protagonista de este libro se va haciendo pequeñita, pequeñita, pequeñita físicamente en las viñetas a medida que su pareja la va anulando psicológicamente. La obra nace de las notas y los dibujos reales de la autora y que esta autora los iba escribiendo en un diario íntimo para que no se le olvidaran, para poder luego plasmarlo en el libro. Es una novela gráfica desgarradora porque nos muestra paso a paso cómo una mujer inteligente, con recursos y una vida plena, puede terminar atrapada en una relación de maltrato. ¿Estamos comiendo bien? Bueno, hemos comido ya nuestro primer plato, nuestro segundo plato con su guarnición y toda comida necesita su postre. Y para postre un cómic que se llama La Volátil, de Agustina Guerrero. Si los platos anteriores nos han dejado un sabor intenso, este cómic es como un bálsamo, gracias a Dios, tanto maltrato, es como un bálsamo. Es una historia de cómo una mujer vuelve a habitar su propio cuerpo y su propia vida después de haber estado perdida en las expectativas de los demás. Se centra en la reconstrucción de la autoestima. No se queda en el dolor del maltrato, sino en el proceso de volver a quererse, de permitirse fallar y de recuperar la energía. Sus dibujos, los dibujos de Agustina Guerrero, son redondos, con mucho blanco, humor costumbrista y situaciones en las que cualquiera se puede identificar. El caos mental, las inseguridades, las ganas de mandar todo a paseo. Para los que buscan una lectura que no duela, sino que cure. Bueno, ya hemos comido, ya lo tenemos todo, nos está costando digerirlo, porque este tipo de literatura cuesta trabajo digerirla, y para digerir toda esta comida tan suculenta, hemos elegido para el café un poema, pero un poema que nos reconforte, que sea como un cafelito, que sea como una manzanilla, como una infusión reconfortante, y nada mejor que Gloria Fuertes. Gloria Fuertes, que a menudo siempre la recordamos por su poesía infantil, pero Gloria Fuertes tiene una poesía para adultos maravillosa, maravillosa. Fue una mujer que supo muy bien lo que era la soledad y la lucha, y que tiene un poemario maravilloso para adultos. Y vamos a cerrar este menú con este poema, con este bello poema de Gloria Fuertes. A veces me sucede que estoy bien. Estoy sola. Me asomo a la ventana y me gusta la gente que pasa. Me gusta mi cuarto, mi cama, mi pan, mi libro. Me gusta la vida. Pues muchas gracias por este pedazo de menú, además con señora interpretación. O sea, vamos, ni un metre lo hubiera hecho tan bien, ¿eh? Gracias de verdad, Ana Isabel. Y yo qué decirte, es que como humanista, fan de los clásicos siempre. Y al final por eso son clásicos, porque no pasan de moda. Así que muchas gracias de nuevo. Daros también las gracias en general, como siempre acostumbramos a hacer en este podcast, a los bibliotecarios y las bibliotecarias, que hacéis una labor estupenda en las comunidades.
Ya sabéis, pues como habéis podido comprobar, que ellos tienen un montón de repertorio de libros, entonces si no sabéis por dónde empezar a veces a leer, pues preguntad a los bibliotecarios y a las bibliotecarias. Y así cerramos este capítulo de 20 y tantas páginas. Hoy hemos viajado a Galicia con Comerás Flores, hemos compartido las voces del Club de Lectura El Raval y nos hemos encontrado con Gemma Sirvent. Hemos degustado también un menú literario preparado con cariño desde nuestras bibliotecas. En este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la literatura nos recuerda que las historias no solo entretienen, también nos ayudan a comprender, a visibilizar y a transformar. Gracias por acompañarnos en este recorrido entre libros y reflexiones. Nos escuchamos en el próximo episodio con nuevas páginas que abrir y nuevas voces que compartir. Y recordad que cada lectura es también una forma de decir nunca más.